En este vídeo hablaremos de los tipos de plano, las angulaciones, los movimientos de cámara y lo que son un plano, una escena y una secuencia. Todo esto utilizando como ayuda visual un peluche de Luffy, un personaje de una serie, a igual que utilizaremos imágenes de esa misma serie. Ahora sí, comenzamos. Un plano es la unidad de grabación más pequeña que se puede encontrar en una película o serie, siendo estos las tomas que se toman a los personajes o escenarios. Hay distintos tipos de planos, pero aquí están enlistados y explicados los más importantes. El primer plano que encontramos es el gran plano general, donde el personaje sale tan alejado de la cámara que acaba compartiendo la importancia con el fondo que le rodea. En la primera foto encontramos Luffy sale estirado en la proa del barco con unos delfines de fondo, y en la segunda aparece de forma que su silueta se encuentra dentro de la luna. En ambos casos, el personaje comparte la importancia con el fondo. Seguidamente encontramos el plano general, aquel donde el personaje se acerca un poco más a la cámara, dejando el fondo en un segundo plano. En la primera imagen vemos cómo Luffy, encerrado en una jaula, se encuentra más cerca de la cámara, mostrando menos espacio entre él y el borde de la escena. Al igual que en esta escena donde tanto Luffy como su compañero se encuentran bastante cerca del borde de la imagen. En tercer lugar nos encontramos el plano americano, aquel caracterizado por no mostrar por encima o por debajo de la rodilla del personaje, tal y como se muestra en estas imágenes, donde en ambas Luffy se encuentra mostrado, pero con un corte por debajo de su rodilla. Después del plano americano existe el plano medio, que corta por la cintura del personaje subiendo un poco más que el plano americano. En las imágenes que se muestran se puede ver cómo Luffy solo aparece de cintura para arriba. Subiendo un poco más encontramos el primer plano, que va de hombro hacia arriba, enfocándose en la expresión del personaje, como en estas fotos donde vemos a Luffy solo de hombros hacia arriba. Al abandonar el primer plano encontramos el primerísimo primer plano, aquel que se asemeja al plano de detalle, pero aún mostrando al rostro por completo. Por ejemplo, en estos planos donde el rostro de Luffy se ve pero no se llega a observar sus hombros. Y por último, llegamos al plano de detalle, aquel que se acerca más al personaje para destacar ciertas características. Por ejemplo, en estas fotos que se muestran, ambos son planos de detalle que se acercan a la sonrisa de Luffy para destacarla. Ya explicados los planos, pasamos al siguiente punto, las angulaciones de cámara. Las angulaciones son los distintos puntos de grabación por los que puede optar un director a la hora de grabar sus planos. Estas son las 5 angulaciones principales. La primera angulación principal que vemos es el nadir, que es cuando vemos a los personajes desde abajo. Un ejemplo perfecto de esta angulación sería esta escena, pues se ve perfectamente cómo la cámara enfoca a los personajes desde el suelo. La siguiente angulación es el contrapicado, que enfoca a los personajes desde abajo haciéndolos ver más grandes. En esta escena, por ejemplo, se puede apreciar cómo el cuerpo de Luffy y su hermano se estrecha a medida que sube la mirada, mostrando la parte de abajo más ancha. Tanto el nadir como el contrapicado se parecen mucho, la única diferencia es que el nadir se encuentra justo debajo de los pesos de los personajes, mientras que el contrapicado se encuentra un poco más aplazado de ellos. El siguiente ángulo es el más común, denominado ángulo normal, que se encuentra a la altura de los ojos del personaje que se enfoca. El penúltimo ángulo es el picado, que es la contraposición del contrapicado, donde se ve a los personajes más pequeños pues se les ve desde arriba, pero con cierta inclinación. En esta imagen, por ejemplo, se ve claramente cómo el personaje mira diagonalmente hacia arriba, donde se encuentra la cámara. Por último, encontramos el cenital, que al igual que el picado es la contraparte del contrapicado, este es la contraparte del nair, mostrando a los personajes directamente desde arriba, al igual que se muestra en esta imagen. Y por último, una imagen de las diferentes angulaciones que hay, yendo desde el nadir, pasando por contrapicado, a la normal, al picado y al cenital. Ahora, el último punto sobre las cámaras, los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara son otro tipo de técnica que tienen los directores a mano para mostrar diferentes cosas. Estos son los principales y los que más se utilizan. La primera es la panorámica, que usualmente se utiliza para mostrar el entorno de un personaje sin mover la cámara. El segundo movimiento es la reacción de cámara. Este tiene más o menos el mismo uso que la panorámica, pero en su diferencia la cámara se sube a unos rieles y es transportada alrededor del escenario. El aumento o disminución de la cámara con su propia función sirve para mostrar detalles de más cerca o más lejos sin mover la cámara del todo. Y al igual que la panorámica, tiene su versión con rieles, la relación de cámara para aumento o disminución de imagen, que es para menos lo mismo, pero sin perder el rango de visión. Y el último movimiento es la grúa, que sirve para subir o bajar la cámara de su posición. Estos son los 5 tipos de movimientos principales. Además, entre ellos se pueden mezclar y juntar para crear nuevos y únicos movimientos de cámara. Por ejemplo, la grúa más el raíl, la panorámica más el raíl y la grúa más el raíl de ampliación. Por último, pero no menos importante, hablaremos de los 3 principales componentes de cualquier película o serie: el plano, la escena y la secuencia.
Como dijimos al principio, un plano es la unidad más pequeña que se puede encontrar en cualquier serie o película, siendo esta cualquier grabación de los personajes o de su entorno. Tomaremos como referencia esta escena de One Piece. ¿Alguien ha visto el cebo que había en este cubo? ¿Cebo? Pues yo me creía que era el almuerzo. ¿Qué? Pero si son gusanos. Esta escena se puede dividir principalmente en dos planos. El primero, donde se enfoca a Luffy con sus dos compañeros, y el segundo, que enfoca solamente al cubo. Esto nos lleva al siguiente punto, las escenas. Una escena puede estar conformada por uno o más planos, pero que siempre se desarrollan en el mismo escenario, es decir, no hay un cambio de lugar entre un plano y otro. Por ejemplo, el extracto que acabamos de ver es una escena, cuyo escenario es la proa del barco de Luffy. A continuación, hablaremos de la secuencia, una serie de eventos que tienen relación entre sí. La diferencia entre escena y secuencia es que la secuencia no es una unidad física, es decir, no se enlaza con solamente un escenario físico, sino que puede ser una secuencia formada por varios escenarios o escenas. Por ejemplo, el siguiente extracto que vamos a ver es una secuencia formada por dos escenarios. En el siguiente extracto veremos una secuencia formada por dos escenas. Escuchen con atención, no les haremos daño, pero a cambio nos llevaremos sus cosas de valor. Y todo aquel que se oponga acabará en el fondo del mar, ¿quedó claro? Como se puede apreciar, aquí en esta secuencia se encuentran dos escenas. La primera, donde se encuentran el joven y la mujer fuera del barco, y la segunda, donde se encuentran Yang con el resto de su tripulación dentro de la sala del barco. Este fragmento también nos muestra el segundo uso de la secuencia: crear lapsos de tiempo con información inútil para la trama. Este fragmento, con las dos escenas, nos muestra que el camino que hace la mujer va desde fuera del barco hasta el interior, pero no se nos muestra el camino completo, sino simplemente los dos puntos de partida y de llegada. Pues en ese lapso de tiempo no ocurre nada importante o relevante para la trama. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y espero hayan disfrutado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you